Hola, buenas tardes a todos. Soy Eliana Ruiz y les doy la más cordial bienvenida a este webinar mensual, donde DIPRO se complace en presentarles el tema Calefacción Piso Radiante, el cual será impartido por los ingenieros Viridiana Reyes Pera y Rubén Góngora Landeros, ambos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Cuentan con 12 años de experiencia en el ramo de la construcción. Les explicaré rápidamente cuál va a ser la dinámica de este webinar, el cual será grabado por temas de calidad. Comenzaremos con la explicación técnica y al final se estarán respondiendo todas y cada una de sus dudas, mismas que pediremos su apoyo nos sean enviadas por medio del chat durante la presentación. Les pido a todos por favor que sean apagados los micrófonos y las cámaras y cedo la palabra al ingeniero Viridiana Reyes Vera. Muchas gracias, Eli. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta webinar a cabo de Piso Radiante. Se van a explicar algunas generalidades, cómo funciona y qué elementos llevan para este tipo de sistema de calefacción. Cabe mencionar que el grupo CIPSA cuenta con valores dentro de los cuales existe uno que yo tomé para esta presentación, y es el de colaboración. Crezco haciendo crecer a los demás. Bien, en cuanto al piso radiante, primero tendríamos que entender qué es el piso radiante. No es más que un conjunto de elementos o equipos conectados entre sí, instalados en el piso antes del acabado final, que por medio de ya sea agua o electricidad existe un intercambio térmico. Influyen tres factores que hay que mencionar de transferencia de calor, que influyen precisamente para llevar esta calefacción dentro de una zona o habitación. Estos tres tipos de transferencia de calor son radiación, conducción y convección. Prácticamente la conducción se lleva a cabo por medio de la tubería que llevamos o el cableado en su momento, que va a tener contacto directo con el suelo o el firme que vayamos a tener, y de ahí se disipa la radiación hacia la habitación. Una vez que está esto radiando, llega a generarse una convección natural porque el aire caliente tiende a subir. Entonces, de esta manera se lleva a cabo pues, el calentamiento de una zona o área a acondicionar. Prácticamente los factores de cálculo, como lo comentaba hace un momento, es la radiación, la convección y la conducción, que se daría o se llevaría a cabo por medio de las tuberías que estarían enterradas en el piso. Hay que mencionar que hay algunos factores de cálculo, aparte de los que ya se conocen comúnmente para un balance térmico, para poder determinar una carga térmica, como son pues en donde estoy ubicado la zona que vamos a acondicionar, así como los materiales de construcción. También hay que considerar si tenemos, por ejemplo, algún muro que esté directamente al exterior, techos, pisos, o en el caso de la calefacción, lo que más influye es precisamente cuando una zona está completamente enterrada y no tiene ninguna incidencia de calor. Funciona un poco contrario a lo que normalmente conocemos al aire acondicionado. Entonces, no tenemos ganancias de calor provenientes del exterior, y aquí lo que provoca que una zona o un área que vamos a acondicionar esté completamente sin ninguna incidencia solar en su momento, pues el área se hace más fría. Entonces, todos estos tipos de factores influyen precisamente para el cálculo del balance térmico como tal de la zona que se va a acondicionar, además de que también influyen los materiales que se utilizan para lo que viene siendo el suelo como tal. Normalmente el piso radiante se instala en un firme, en donde después del firme tenemos que llevar
los diferentes materiales, como si fuera un sándwich, entre ellos va la tubería. Y según el material que se vaya a instalar en el piso, que puede ser, aquí tengo un ejemplo, lo que es, por ejemplo, concreto o madera, el comportamiento de la capacidad de calefacción que va a brindar nuestro sistema de piso radiante, en específico, aquí ya estoy enfocado al hidrónico, básicamente va a ser el tipo de material que tenemos precisamente para hacer esa transferencia, la separación que se tiene dentro del piso radiante, que puede ser, aquí hay un ejemplo de este tipo de tubería, que es de 3, 6, 9 y 12 pulgadas, la temperatura que se puede tener del agua, que va a generar en este caso una caldera, y prácticamente pues los BTUs que estaríamos brindando por parte de la tubería. Y lo mismo pasa, por ejemplo, acá con la madera. Si se fijan, es un poco más bajo los rangos que imparte en cuanto a la cantidad de calor que brinda según el material que se vaya a poner. Y dentro del piso radiante hidrónico contamos con algunos componentes que son importantes para el funcionamiento del mismo, dentro de los cuales pues es la manguera flexible, que es prácticamente la tubería que llevamos ahogada en el piso. Esa tubería, aquí como se llega a ver en la imagen, son estas tuberías que van corriendo y se ven como un tipo de serpentín llevando por la parte del piso como tal. Tenemos un manifold o le llamamos un cabezal de distribución. Este cabezal de distribución es el que se encarga precisamente de traer los circuitos o el serpentín que les comentaba, conectados a este cabezal, que de este cabezal va conectado a un par de tuberías de agua caliente que vienen provenientes precisamente del generador de agua caliente, que en este caso es una caldera. Se tiene que llevar, digamos, un solo circuito, es prácticamente una válvula, como se ve aquí en la imagen, una válvula roja y una azul. Una es la inyección de agua caliente y la azul es prácticamente el retorno. Entonces, cada una de estas a la par representa el número de circuitos que llevamos dentro de una zona a acondicionar, o incluso este mismo cabezal de distribución puede ser conectado a varias zonas. Cuando se conecta a varias zonas, lo único que se hace es poner algunos actuadores o válvulas zonales que se ponen dentro de estas válvulas. Prácticamente se quita la válvula manual, se pone el actuador y simplemente se conectan al termostato correspondiente de cada zona. En las siguientes salidas o circuitos, si es que pertenecen a una sola zona, se interconectan con el actuador principal que va conectado al termostato para que al momento de que mande la señal del termostato, prendan o abran estas actuadores al mismo tiempo y pueda circular el agua por los circuitos correspondientes a esa zona. Como lo comentaba, la generadora de agua caliente es una caldera. La red de tubería de cobre, que es la que va a distribuir de la caldera al manifold, y la bomba recirculadora, que es prácticamente la que nos va a dar la potencia o la presión que necesitamos desde donde tenemos nuestra caldera, que puede estar ubicada en un cuarto de máquinas o en alguna zona ventilada, para que precisamente lleve el agua caliente hasta nuestros diferentes cabezales de distribución o manifolds. Estos cabezales de distribución pueden estar instalados en algunas zonas que puedan ser registrables para que precisamente puedan dar mantenimiento a futuro, y lo más cercano que se pueda a las zonas a acondicionar. Normalmente se buscan áreas que no sean de acceso, pensando precisamente en residencias, que no sean de paso de las personas, como por ejemplo dentro de recámaras, pues no es posible, pero pues podemos buscar una zona cercana, que puede ser algún closet de blancos o un cuarto que tienen de limpieza, y de esa manera pues pueden pasar a registrarlos sin problema. Lo que es el termostato, que para este tipo de sistema se puede adaptar
casi cualquier tipo de termostato. Digo, depende la marca del piso radiante o de los materiales del piso radiante hidrónico. Y bueno, pues aquí se muestran dos tipos de termostatos y un sensor, que este sensor es un sensor de bulbo que va ahogado en el piso y prácticamente es para tener una mejor sensación o una mejor sensación de la temperatura como tal. Esto se debe a que en algunas ocasiones algunos clientes quieren sentir piso caliente como tal. Entonces se tiene un mejor control del piso que está, de la calefacción que se está emanando hacia el área. Y si solamente se pone el termostato, una vez que llegue a la temperatura, la zona como tal, normalmente los termostatos van a 1.50 metros del nivel de piso terminado hacia arriba. Y una vez que llega el termostato a la temperatura que requieren, pues el sistema manda a apagar la calefacción que se requiere en esa zona. Por eso es que para tener una mejor sensación o un mejor control de la temperatura del piso, se recomienda tener precisamente este sensor de bulbo que va conectado normalmente al termostato de línea de la marca que se está instalando. Bien, dentro de los componentes también puede estar lo que les comentaba, la tubería, que normalmente es una tubería flexible, que nos permite precisamente hacer este circuito serpentín en el piso, de manera que se pueda ir fijando y realizar pues la cantidad de circuitos y la cantidad de vueltas necesarias para cada una de las zonas. Se pueden utilizar dos tipos de tuberías. Puede ser normalmente, o la más común es la PEX, y también existe la PEX-Alpex. La PEX-Alpex es prácticamente el mismo tipo de tubería. Lo único que tiene, digamos, adicional es esta capa de aluminio. Prácticamente en la parte interna, digamos, de la tubería es PEX, que es polietileno. Luego tenemos una capa de adhesivo, luego viene la capa de aluminio, luego viene otra capa de adhesivo y finalmente otra capa de polietileno o PEX. La diferencia que tienen estas dos tuberías, prácticamente tiene un poquito más de capacidad de transmisión de calor con respecto a la PEX sin capa de aluminio. Y digo, la desventaja que tiene es que a pesar de que ambas son flexibles, la de aluminio, si no se le da la curvatura con los accesorios correspondientes a la marca que lo maneja, luego pueden llegar a quebrar la tubería y entonces puede ser una probable fuga a futuro. De igual forma, la tubería PEX, a pesar de que es flexible, si no se le da la curvatura requerida con el accesorio que precisamente da la marca, se le llama que se apachurra un poco la tubería y eso puede afectar en que no pase correctamente el agua hacia los circuitos. Prácticamente se podría hacer un tapón y pues no pasaría la calefacción en ese circuito. El cabezal de distribución, que como les comentaba, para hacer esa zonificación según las áreas que se estén acondicionando, se ponen estos elementos que son las válvulas zonales o actuadores, los cuales para que se pueda hacer la separación, si es que tenemos varias zonas en un mismo cabezal, se tienen que poner actuadores o válvulas de 4 hilos para que precisamente 2 de estos hilos salgan y se conecten al termostato y los otros 2 hilos se interconecten con los actuadores secundarios. Estos actuadores secundarios solamente tienen 2 hilos, entonces según el número de circuitos que se tenga para la zona que vamos a acondicionar, pues se pueden interconectar precisamente todas estas válvulas. Dentro de los componentes también lo que les comentaba son las calderas y el bombeo. Las calderas, digo, hay una gran variedad de calderas que actualmente se fabrican y existen en el mercado, y de las que normalmente o actualmente se escuchan es las calderas de condensación.
Estas calderas de condensación tienen un mejor rendimiento, aparte de que normalmente tienen una flama modulante. Esto quiere decir que pueden entregar la cantidad de calor que se requiera sin necesidad de que, como anteriormente teníamos las calderas atmosféricas que prendían al 100%, aún así tuviera solamente una zona encendida. Entonces, esas son dentro de las ventajas que se tienen con las calderas de condensación. Además de que se llaman así porque el desfogue que tenemos de gases quemados de estas calderas tienen una cierta cantidad de calor que se está desperdiciando hacia el exterior. Entonces, lo que hacen es absorber parte de este calor para no perderlo de todo el exterior y aprovecharlo para un precalentamiento dentro de la caldera y por ende pues tenga una mejor eficiencia precisamente estos calentadores. También se puede llegar a la opción de eso en cualquier tipo de sistema hidrónico, de tener un sistema con ahorro de energía. Es decir, pueden instalar colectores solares con algún tipo de tanque de almacenamiento, de manera que precisamente se pueda aprovechar todo el calentamiento que tenemos por parte del sol, se guarda en este tanque de almacenamiento y puede brindar una cierta cantidad a la calefacción del sistema. Digo, esto no quiere decir que no vayamos a requerir de la caldera, porque pues estos colectores solares, a final de cuentas, absorben solamente cuando tenemos el sol como tal, y si existen días nublados, pues esta absorción no es la misma y el rendimiento no es el mismo. Pero digamos que es una opción para poder ahorrar energía. Dentro de lo que es el piso radiante como tal, tenemos valga la expresión, como un tipo de sándwich, en el cual dentro del firme, o encima del firme más bien, tenemos que instalar un aislamiento. Ese tipo de aislamiento puede ser un poliestireno, ya sea extruido, puede ser de media o 1 pulgada. En este caso traigo un detalle con un aislamiento doble burbuja. El punto es que ese aislamiento nos ayuda precisamente a no perder el calor a lo que es a la parte baja de la zona que vamos a acondicionar. Si no pusiéramos este aislamiento, el calor prácticamente no se vería radiado hacia la zona, sino prácticamente se repartiría por la parte de conducción que hablamos al inicio de la presentación, y se iría una parte hacia la parte baja del área y otra hacia la parte de arriba. Entonces sí es muy importante considerar un aislamiento antes de poner nuestro sistema de calefacción. Después de eso se pone un sistema de fijación. Normalmente por parte de las construcciones es muy práctico poner una malla electrosoldada. Dentro de esta malla electrosoldada se pueden montar las tuberías y se amarran prácticamente con un cintillo para que tengan esa fijación. Esta malla electrosoldada normalmente se recomienda que sea de 6 pulgadas de espacio para que el tendido de tubería pueda ser con esa misma separación, y se facilita precisamente el hacer este tendido. Habrá en algunas marcas que ya manejan su propia soportería. Son soporterías que ya vienen prediseñadas y entonces prácticamente podemos meter la tubería como si nada más fuera así con un clic, y también es muy, muy práctico hacerlo. Digo, también depende de la marca que se esté instalando, pero pues es un tipo de soportería que nos puede ayudar a facilitar la instalación. Después viene precisamente la tubería de polietileno o la tubería PEX, y después de eso tenemos un recubrimiento. Este recubrimiento es muy importante porque este recubrimiento lo que nos ayuda es tener contacto directo con la tubería y de esa manera poder tener la conducción como tal, porque el agua caliente que tenemos dentro de la misma transmite por parte de la tubería, y de la tubería transmite hacia este elemento que tengamos recubriendo precisamente la misma, ¿no? Entonces, esta calefacción se da por medio de conducción, lo que comentábamos hace un momento, en esta zona. Y después de esto,
como en las gráficas que les presenté inicialmente, tiene el acabado final. El acabado final pues también es importante porque según el material es qué tanto va a ayudar a transmitir precisamente el calor hacia la habitación acondicionada. Va a variar según el material que tengamos y por ende, pues obviamente van a ser los tiempos ya sea más prolongados o más directos en caso de que esta conducción o por el tipo de material pueda ser más eficiente. Normalmente para el recubrimiento arriba de la tubería se recomienda que sea mínimo de 4 centímetros. Esto para evitar, digamos que ha sido ya más por experiencia, que en algunas ocasiones cuando ponen menos de estos 4 centímetros y si no tiene un autonivelante o un mortero o algo que esté con las condiciones ideales para que no se generen burbujas, si se llegan a generar estas burbujas puede provocar que pues el piso a futuro se cuartee, ¿no? Entonces, por eso es que es recomendable estos 4 centímetros. Y después podemos tener diferentes tipos de instalación. A esto me refiero al tipo de tendido o la forma en que se llevan los circuitos. Prácticamente todos los circuitos funcionan según en la forma en que se haga el tendido. Por ejemplo, aquí vemos un tendido como si fuera en espiral. Prácticamente se llevan las dos tuberías a la par. Lo que ayuda a estas dos tuberías a la par es que tenemos la inyección y el retorno al mismo tiempo y se lleva una distribución del calor más homogénea, porque a la hora de retornar el agua del circuito, pues obviamente va saliendo más fría. De igual manera tenemos otro tipo de tendido de tubería o circuito, que igualmente está dado en espiral, pero aquí se está haciendo un recorrido más corto en la parte, digamos, que está dando hacia el exterior de la construcción o el edificio, y esto sirve para cuando tenemos áreas que sabemos que están muy expuestas y que prácticamente no tienen ninguna incidencia de calor. Entonces esto nos ayuda a reforzar esa parte donde tenemos precisamente esa zona crítica y se va a estar tratando de calentar esa zona para que pues precisamente pueda ayudar a que la pérdida no sea tan grande. Digo, la pérdida va a existir, pero nos ayuda a contrarrestar esta parte. Este es otro tipo de tendido en el cual de igual manera llevamos las dos tuberías a la par. Estos digamos, como partes redondas o circulares, se llevan normalmente cuando son circuitos con tendidos muy pequeños, es decir, que sean de 3 pulgadas, que a final de cuentas lo que les comentaba hace rato, no podemos hacer como doblar la tubería tanto porque llega a pasar de que precisamente se dobla en una parte y no deja pasar correctamente el agua. Y después tenemos otro tipo de tendidos, que de igual manera aquí lo que se hace ya no se llevan las tuberías a la par, se lleva prácticamente la tubería de inyección y de ahí se va haciendo el tendido de una forma que ya al terminar la zona que vamos a acondicionar, pues ya se retorna prácticamente hacia nuestro cabezal de distribución. Y lo mismo pasa para este tendido. De igual forma, como se los comentaba en el anterior, se refuerza la parte exterior precisamente previniendo donde tenemos esa pérdida más crítica y reforzar que aquí haya un poco más de calefacción por esa pérdida. Y hay veces que tenemos algunas zonas en donde tenemos madera, entonces, y tenemos madera pero como si fuera flotada. Entonces, tenemos algunos bastidores en donde precisamente se coloca esta madera.
Para evitar hacer, digamos, tantos pasos en todo lo que es la zona que se va a acondicionar, pues se determina una sola zona para poder hacer ese paso dentro de los bastidores, obviamente llegando a un acuerdo con la parte de soportería de los pisos, y se hace solamente un circuito dentro de cada un espacio del bastidor, y de manera que se puedan llevar, como les comento, una sola zona para apertura del paso de esas tuberías. De igual forma, se recomienda que en esta zona entre bastidores sí se tenga, como en los otros tipos, un tipo de aislamiento que nos ayude a reflejar el calor, y algo que tenga contacto directo con la tubería para que precisamente se pueda hacer esta transmisión de calor, porque si lo dejamos vacío, digamos, solamente con el espacio de aire que tenga en esa zona, pues prácticamente el calor se va a estancar en la parte del piso y no va a salir correctamente hacia la zona que queremos acondicionar. Y bueno, también para poder hacer el tendido de esta tubería, tenemos que considerar que cuando hacemos el balance térmico, hacemos prácticamente el balance térmico pues de toda una zona completa, incluyendo pues si tenemos muebles fijos, por así decirlo, por ejemplo en el caso del WC, o si tenemos una parte del closet, porque a final de cuentas no están cerrados completamente. La realidad es que para poder hacer el tendido de tubería dentro de estos espacios, tenemos que solamente podemos tener un área efectiva. Esta área efectiva la conocemos las áreas que son sin todo lo que son muebles fijos. Por ejemplo, aquí tenemos un closet, tenemos un lavamanos, la regadera y un WC. Pues son zonas en donde no podemos hacer el tendido. Tratamos de abarcar lo más que se puede de la zona para poder dar el acondicionamiento. Sin embargo, este tipo de muebles pues no nos permiten hacer todo este tendido completamente dentro del espacio. Y algunos ejemplos de estos tipos de instalación. Prácticamente aquí tenemos el manifold, y después salen las tuberías de este manifold o cabezal de distribución y se hacen los tendidos hacia cada una de las zonas. Como les comentaba en el detalle, puede haber una malla electrosoldada. Esa malla electrosoldada pues la fijamos con cintillos, y en este caso, en marca en específico, tienen unos soportes que prácticamente tienen la forma de la tubería como tal, y prácticamente se presiona hacia este soporte de manera que ya la agarra y no se mueve, o no tiene probabilidades de que se levanta a la hora de que hagan el colado sobre el piso. Este es el tipo de tubería que tenemos. Viene en rollos. Todas las PEX vienen en rollos, en diferentes metrajes. Prácticamente para ir pudiendo hacer los circuitos, aquí tenemos malla electrosoldada, el poliestireno, y se puede ver que pues bueno, aquí empiezan a hacer el tendido, van desarrollando la tubería y después la van fijando precisamente a la malla electrosoldada. El cabezal de distribución o manifold, en donde tenemos las tuberías de cobre, y en esta parte es donde van en estos tapones blancos, es la parte de inyección, en donde tenemos o donde van conectados los actuadores, y la parte de azul que se ve en esta parte es la parte del retorno. En algunas marcas manejan este tipo de codos que no son más que para canalizar las tuberías hacia el piso y no se levanten a la hora que hagan el colado del piso como tal. Los tipos de tendidos, dentro de los cuales cuando son tendidos pues muy pequeños, pues se hace esta curva un poco mayor para evitar esa parte de que se presione o se apachurre la tubería y que haya un problema posterior de que no pase el agua. Y aquí les voy a poner una pequeña presentación.
Un segundo. Y aquí se va a ver un poquito el cómo trabaja el piso radiante con la caldera. Como les comentaba, la caldera genera el agua caliente. Aquí muestra alrededor de 50 grados centígrados. Normalmente ronda esta temperatura entre los 45 a 55 grados centígrados. Lleva el agua caliente a este cabezal de distribución y del cabezal de distribución manda a los circuitos que se tenga dentro del piso radiante, de manera que después se retorna a una temperatura más baja y llegamos a la parte de la caldera. El bombeo es el que nos ayuda precisamente a llevar toda esta recirculación hasta donde tengamos nuestros cabezales de distribución y el piso se va calentando poco a poco de manera uniforme para poder llegar a una temperatura que en el piso normalmente se recomienda que esté entre los 29 grados centígrados y se pueda emanar precisamente este calor hacia el espacio. Y digo aquí de una manera burda, podemos ver cómo está la parte del piso radiante, en dónde está ubicada y según el funcionamiento se puede ir viendo cómo va emanando el calor hacia el espacio a acondicionar. Normalmente quien lo va a manejar pues va a ser el termostato y ese termostato es el que va a determinar la temperatura de acondicionamiento de cada espacio. Normalmente se recomienda 22 grados centígrados, 21, 22 grados centígrados como condición estándar. No es estrictamente necesario porque cada cliente o cada persona es diferente y nuestra temperatura en que nos sentimos confortables pues es diferente. Aquí se va llegando a las condiciones de acondicionamiento y prácticamente lo que les decía va radiando y después se hace la convección de manera natural dentro del espacio. Bien, tenemos otro tipo de piso radiante, que es el piso radiante eléctrico. De estos pisos radiantes hay dos tipos. Uno es el tapete eléctrico, que le conocemos comúnmente como tapete eléctrico, o se llama de bajo voltaje. De bajo voltaje porque normalmente trabaja a 120 volts. Y el de voltaje en línea, que prácticamente este se llama voltaje en línea porque lleva 220 volts, es alimentado. Y es prácticamente un cable que trabaja como una resistencia. Y de igual manera, como lo vimos en el piso radiante hidráulico, se hace el tendido del cable en el piso. El piso radiante de bajo voltaje prácticamente se lleva los tapetes eléctricos. Dentro del tapete eléctrico se llega a en vez de un cabezal de distribución, se llega a algunos elementos de relevadores para poder hacer la interconexión y después se llegan a un transformador. Este transformador prácticamente es un solo transformador por cada zona a condicionar, el cual puede ser variante en su capacidad dependiendo de las zonas a acondicionar. Del transformador al termostato y se tiene que llevar precisamente a una interconexión y de igual manera como lo veíamos en el piso radiante hidráulico, se lleva un sensor de bulbo, el cual va igual ahogado en la parte del piso como tal y de esa manera se tiene un mejor control de la temperatura en la zona a acondicionar. El termostato, al igual que cualquier otro sistema, es a 1.5 metros lo recomendado a nivel de piso terminado y prácticamente llevamos un detalle muy similar a lo que veíamos en el piso hidráulico. Encima del firme tenemos que llevar un aislamiento
después el tapete eléctrico, después se pone algún tipo de adhesivo, autonivelante o algo que nos ayude a hacer esa transmisión de calor por medio de conducción, y después nuestro acabado final. De igual forma que el piso radiante hidrónico, también tenemos áreas efectivas y áreas en las que no podemos hacer este tendido de tapete. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un baño en el cual pues tenemos la tina, el lavamanos y el WC, dentro de los cuales pues no podemos hacer ese tendido. Prácticamente los tapetes eléctricos solo se pueden poner en las zonas que no tengan muebles fijos, y de esa manera pues podemos acondicionar la zona. Al igual que en el piso radiante hidrónico, también se comporta diferente la transmisión de calor hacia la zona según el tipo de material que se tenga. Pero las condiciones son las mismas. No puede faltar el aislamiento, después la parte bueno, en este caso el tapete eléctrico, que no necesitamos una malla electrosoldada como tal, sino prácticamente se atiende en el piso, y después el contacto precisamente con un autonivelante, un cemento o algo que nos ayude a hacer la conducción, y el piso terminado. Aquí se tienen algunos ejemplos con piso cerámico, con madera, y algunos otros ejemplos con otro tipo de materiales, que se lleva prácticamente la misma digamos, el mismo tipo de materiales que debemos de utilizar para que este calor se pueda realmente transmitir hacia la zona. Dentro de los componentes, aquí se ve un poco más claro, tenemos el tapete eléctrico. Después del tapete eléctrico llegamos a la parte del transformador. En el transformador, digo, físicamente es algo parecido a esto, dependerá la marca. Y después se llega a la parte del termostato, que este termostato es el que nos mandará precisamente la señal de calefacción hacia la zona condicional. En esta marca en específico, y por lo menos hasta donde tengo conocimiento, casi los pisos eléctricos traen su propio termostato, un termostato de línea, en el cual es difícil poderlo hacer compaginar con algún otro tipo de termostato, a solo que se meta algún tipo de automatización que lleguen a un panel de control, y de esa forma pues poder hacer esta interconexión con otro tipo de termostato. Y el piso radiante eléctrico de voltaje en línea es, como lo veíamos, es exactamente lo mismo, el funcionamiento es lo mismo. Digo, lo único que varía es que en vez de llevar un tapete eléctrico arriba del aislamiento, llevamos un cableado como tal. Ese cableado se hace el tendido en circuitos, y después se pone pues el contacto que tenemos con el mortero, cemento o lo que se vaya a poner arriba de este. Y prácticamente pues el detalle de todos estos materiales es la misma forma. Este es el tipo de cableado. Hay de dos tipos. Hay uno que ya viene como montado en un tipo de malla que ayuda a facilitar precisamente este tendido, y se hace muy parecido al tapete que veíamos hace un momento. Y este cableado que es libre y que se puede hacer el circuito como lo veíamos en el piso radiante hidrónico, en el piso. Y les voy a mostrar un video donde se puede visualizar un poquito mejor la parte de la instalación del piso eléctrico. Digo, aquí tenemos una zona que es un baño donde tenemos muebles fijos, como lo veíamos en el ejemplo, lavamanos, WC, incluso hasta closets que llegan a estar dentro del espacio. Y siempre debemos de llevar un tipo de aislamiento para que nos ayude precisamente a reflejar este calor al espacio a acondicionar. Digo, aquí se ve cómo van instalando este aislamiento, y encima del aislamiento
Digo, es la recomendación de este proveedor porque este aislamiento pues es consumido con el mismo. Se verifica que pues tengan el amperaje que marca según los ohms que marca, perdón, según la marca, para al último también volver a verificar que estén con las mismas condiciones y no haya problemas con este cableado. Bueno, esa parte que van a poner es prácticamente para el sensor que va ahogado en el piso y es el que va a tener un mejor control de la temperatura del piso eléctrico como tal. Ese es el sensor. También se llevan la alimentación de los cables del piso. Por esta misma zona, en este caso en específico, llega a esta misma zona para poder hacer la alimentación y para poder llevar la señal también al termostato. Este es el que tiene ya una malla que ayuda o facilita hacer el tendido del cableado en la zona y pues prácticamente nada más se cortan las zonas de la malla para poder seguir realizando el tendido en el transcurso de la zona a acondicionar. Digo, aquí se ve que van a tener un tipo de closet blancos dentro del espacio, entonces pues hacen una recomendación de que pues no esté completamente pegado al piso, porque si no, no serviría de nada que tuviéramos ese tendido de cableado en esta zona, si prácticamente pues no se va a transmitir directamente a la zona. Vuelven a revisar que los ohms sean igual que al inicio para revisar que todo esté bien. Y digo, este es con este tipo de proveedor. Digo, siempre es importante revisar que tanto tuberías como cableado estén en correcto funcionamiento. En las tuberías, pues dejarlas siempre presurizadas para evitar que exista algún tipo de fuga y si existe, podernos dar cuenta a tiempo y poder arreglarla. Y en el caso del cableado, pues de igual forma, pues darnos cuenta para poder, poder revisar que se pueda arreglar. Y bueno, prácticamente empieza a transmitir el calor hacia la zona. Pues eso es todo de mi parte. Fue una presentación muy general en temas de cómo funciona el piso radiante. En cuanto a la instalación, los tipos de piso radiante, espero les haya gustado y que les haya funcionado esta información para poder transmitírselas a quien guste. Quedo a sus órdenes si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Viri. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Perdón, en el chat están poniendo algunas preguntas. Ok. Pregunta David Martínez. Hola, una inquietud. ¿Y cuál es el más recomendable o mejor de estos sistemas? Gracias, Ray. Los dos sistemas son buenos. Digo, hay que evaluar prácticamente si en el caso de que quieran el piso radiante por medio de electricidad, que tengan la capacidad eléctrica en la zona donde vayan a hacer esta instalación, porque muchas veces a lo mejor pues porque el cableado a lo mejor es un poco más delgado que la tubería y ganar un espacio en la altura, pues se van por este tipo de sistema. Pero si no tienen la capacidad eléctrica para poder hacer esta instalación, entonces pues no es un sistema viable. Sí es importante verificar con el cliente que tenga esta capacidad o en su momento pues decirle que pues puede ser un piso radiante de manera hidrónica o es decir, con agua, para que lo entregue por medio de una caldera
y ahí lo que se tendría es un consumo de gas. La forma en que actúan los pisos radiantes en cuanto a eficiencias, en cuanto a la forma en que calientan cada una de las zonas, es muy similar. Simplemente son los tipos de consumos que se tienen en cada uno de los sistemas que puede adaptarse el cliente, ¿no? No sé si resolví tu duda, David. Gracias. Ok, gracias por sus preguntas. Piri, preguntan a Leticia, ¿qué marcas nacionales existen en el mercado, hidrónico y eléctrico? Ok, nacionales como tal, digo, no hay, normalmente son importadas, tanto tubería como accesorios. Accesorios me refiero a pues, lo que son los manifolds, actuadores, incluso, no sé, algunos termostatos, pero sin embargo se pueden conseguir con algunos proveedores aquí en México. Digo, hay muchas marcas que normalmente son extranjeras, como en el caso de Hitlink. Hitlink es una marca que es canadiense. Hay otra marca que es Blansol, es italiana. Muchas vienen de Italia, hay otra que se llama Calefi, también es italiana, pero sin embargo sí se pueden conseguir ahora sí que todo este tipo de tanto tuberías como accesorios aquí en México. Y en la parte eléctrica, de igual forma hay varias marcas, hasta donde yo tengo conocimiento no son marcas nacionales, pero vienen, por ejemplo, está el Step One Pro, si no mal recuerdo es inglesa, y hay algunas otras marcas que son alemanas. Hay una que se llama, bueno, la maneja Phoenix, y digo, se puede conseguir de igual forma aquí en México con diferentes proveedores. Gracias. Dice Guillermo Hernández, para el caso del piso radiante hidrónico, ¿qué velocidad del flujo de agua hay que considerar? Pues la velocidad del flujo realmente es baja. O sea, no sé si quieras agregar algo, Rubén. Sí, normalmente siempre debe ser mayor a 1, ¿no? A un pie por segundo, para para tener un flujo constante en la tubería. El mínimo es 1 y de ahí para arriba, ¿no? Tampoco sin aumentar de 7. Nos basamos en las RAE para evitar ruido en la tubería, ¿no? Y golpe de ariete y problemas ya con la bruja que se genera. Ok, y Álvaro nos comenta, buenas tardes, ¿en qué tipo de industrias es aplicable este tipo de sistemas? Este puede ser aplicable, normalmente aquí en México lo que hemos aplicado nosotros dentro del grupo CIPSA es en residencial de alta gama, hemos aplicado en oficinas, en vestíbulos, de hecho aquí en nuestra oficina en nuestro vestíbulo tenemos piso radiante, hemos instalado también en restaurantes aquí de Presidente Mazarica aquí en la Ciudad de México, en restaurantes de Santa Fe que tienen terrazas muy amplias, es donde hemos estado instalando este tipo de sistemas. Gracias, Rubén. Y Jorge Aranda, en el sistema hidrónico, la tubería principal debe ser totalmente de cobre o puede ser compatible con otro tipo de tubería. Puede ser compatible con cualquier otra tubería siempre y cuando vaya aislada, ¿no? Nosotros no recomendamos PVC por las altas temperaturas que manejamos. Mejor podría meter un CPVC, pero aislado. Nosotros por cuestiones pues de calidad normalmente metemos en residencia, metemos cobre para evitar la generación de sarro, pero sí se puede instalar tubo plus, se puede instalar fierro negro en algunos casos, ¿no? Sí, inclusive también de la misma tubería PEX existen mayores diámetros. Normalmente la tubería que se pone en el piso es de media pulgada, pero hay diámetros mayores, los cuales también pueden utilizar para poder hacer la alimentación principal entre caldera y los cabezales de distribución.
Ok, Enrique Maldonado, una disculpa, tal vez si lo comentaron, puede colocarse piso de loseta y el de sistema trabaja correctamente. Sí, sí se puede trabajar, sí se puede instalar cualquier tipo de piso. Lo único que influye es el comportamiento de la transmisión de calor hacia el espacio. Puede ser mayor o menor según el tipo de conducción de cada material, pero sí se puede en cualquier tipo de piso. Lo recomendable es que el espaciado entre nuestra tubería y el acabado final no sea tan grande como para poder que se haga más retardado esta transmisión de calor hacia el espacio. Y eso funciona para los dos, tanto para el hidrónico como para el eléctrico. Se debe de considerar este espacio que no sea muy grande y que, pues, bueno, el material va a depender la conducción en cada uno de los materiales. Ya por último, David comenta, ¿y su mantenimiento qué costo sería? Mira, el precio por mantenimiento, no tengo el dato como tal, pero lo que sí te puedo decir es que normalmente se recomienda por lo menos una vez al año. Prácticamente el mantenimiento consta en revisar los cabezales de distribución, que estén funcionando o operando correctamente los actuadores a las válvulas anales, de manera que abren y cierran correctamente, que la caldera está haciendo su ciclo normal, que el bombeo igual pues haciendo su funcionamiento que esté mandando la presión hacia los cabezales y pues prácticamente ahora sí que no hay mayor mantenimiento en cuanto al sistema como tal. Perfecto. Muchísimas gracias, Viri y Rubén, por su tiempo. Agradecemos la participación, así como a los invitados. Los invitamos a visitar nuestra página web, donde podrán visualizar todos nuestros webinars. DIPRO, Alta Ingeniería al Cuidado de su Inversión, les desea que pasen una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias.